Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted recibiendo la fortaleza de Dios, usted entonces podrá vencer las tentaciones, podrá vencer las luchas, las pruebas, las aflicciones, la tristeza. Cuando somos verdaderos creyentes y verdaderos cristianos, nos aferramos tanto a Dios que entonces solo nos queda una cosa, vencer y no ser vencidos. Amén. El cristiano, el que está aferrado a Dios, es el que vence. Amén. Es el que lo vence, porque si tenemos a un Dios, Jesucristo, que lo venció todo y nos llena de su presencia y nos llena de su Espíritu Santo para que nosotros venzamos todo y no vencemos, es porque nos falta apegarnos mucho más a Él, es porque nos falta creer un poco más su palabra. Yo no le estoy diciendo que usted no se puede entristecer, que a usted, pues, no hay momentos donde usted no se puede desesperar. Obviamente, como seres humanos, y aún dice la palabra, todo tiene su tiempo, de tristezas, donde no sentimos paz y todo esto. Pero como verdaderos cristianos, hay que vencer, hay que vencer, hay que seguir adelante hasta el final. Amén. Miremos a este Pablo, también que nos dejó una gran enseñanza y pasó por muchas cosas muy difíciles, por persecución, por señalamiento, por momentos donde lo encerraban y hasta lo encerraron en la cárcel. ¿Y él qué hizo? Como verdadero creyente, venció hasta el final. Pasó por todas y las venció todas. Nosotros pasamos por muchas y las tenemos que vencer cuando somos verdaderamente creyentes y cuando nuestra mirada está puesta en Dios. Amén. Que nuestra mirada siempre esté puesta en Dios para entonces vencer de su mano. Como dice la palabra, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Cuando realmente somos cristianos y creemos en el Todopoderoso, vamos a confiar que como Él venció, nosotros venceremos en medio de tantas cosas. Cuarta cosa para practicar como cristianos. Amén. Vencer las tentaciones, vencer las aflicciones, vencer los ataques. Tenemos que tener esto como práctica. Tenemos que tener esto muy presente. Usted se tiene que afianzar con que usted es un vencedor y una vencedora. Amén. Usted como cristiano, como cristiana, usted lo que tiene que tener en su corazón es: yo de la mano de Dios voy a vencer. Usted tiene que volverse una persona que se acostumbra a vencer las cosas que se le vengan. Aleluya, gloria al Todopoderoso. Es una práctica, el vencer, ir venciendo cosas nos hará verdaderos cristianos. Quinta cosa para practicar cuando somos verdaderos cristianos. Y esto es muy importante, muy importante, y es morir. Morir a la carne, morir al yo, morir al orgullo. Romanos capítulo 8, verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria al Todopoderoso, porque nosotros estamos muriendo cada día para la carne y viviendo cada día más para el Espíritu. Todavía hay cosas a las que tenemos que morir, pero tenemos como hábito de verdaderos creyentes el ir muriendo cada día a tentaciones, a deleites, a placeres, a amistades, a cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Entonces nosotros cada día estamos muriendo en esta carne, pero viviendo en el Espíritu. Y dice la palabra: mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Qué bueno vivir y vivir eternamente. No decir estoy vivo, pero que solamente esté viva tu carne, pero espiritualmente no estés vivo o estés muriendo espiritualmente. La Biblia nos enfatiza mucho en la vida espiritual. Amén. Nos enfatiza mucho en la vida espiritual. Tanto que hubo un momento donde Jesús se encontró con alguien, no recuerdo bien si era un hombre o una mujer, creo que era un hombre, que lo iba a seguir. Y Jesús le dice:
vámonos, es el momento de que me sigas. Y él le dice, déjame ir a enterrar a un muerto. Se murió alguien en mi familia y yo debo de ir a ese entierro. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto lo que habla la palabra de Dios cuando nos habla en este pasaje es de que había un muerto, físicamente, el cual iban a enterrar, y los que lo estaban enterrando estaban muertos espiritualmente. Por eso decía, deje que sus muertos entierren al muerto. Es decir, no solamente podemos estar muertos físicamente, sino espiritualmente. Y podemos estar viviendo en la carne, viviendo físicamente, teniendo salud para vivir, con muchas ganas, con mucha energía, pero muertos espiritualmente. Que el Todopoderoso nos lleve a vivir en el nombre poderoso de Jesús, espiritualmente y físicamente hasta donde Él nos permita. Amén. Si estamos aquí es porque tenemos vida y vida en abundancia. Si estamos aquí es porque tenemos vida físicamente, pero espiritualmente. Escriba amén si lo cree. Escriba, yo estoy vivo en el espíritu y también en mi cuerpo. Gloria a Dios. Diga, le doy gloria a Dios que vivifica todo mi cuerpo, le da salud a todo mi cuerpo y me hace vivir, pero también hace vivir mi espíritu. Aleluya. Entonces, esta práctica en la que estamos es la número 5, es estar muriendo constantemente a las cosas de la carne y viviendo para el espíritu. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Practiquemos esto. El cada día morir a nuestra carne y vivir para el espíritu. Yo recuerdo un momento donde tuve tanta fuerza de Dios. Estaba tan vivo espiritualmente en ese momento que simplemente renuncié a las redes sociales. Eso fue de entrada, en los primeros días que yo estaba conociendo de Dios, se lo cuento como testimonio. Yo renuncié a las redes sociales porque sabía que las redes sociales estaban trayendo muerte a mi vida. No porque las redes sociales sean malas, sino que las personas que yo tenía en ese momento en las redes sociales me estaban llevando a la muerte espiritual. ¿Por qué? Me estaban invitando a drogas, me estaban invitando a licor, a fiestas, me estaban invitando a fornicación, a deseos de la carne. Entonces, ¿qué hice yo? Cortar eso de raíz. Simplemente bloqueé las redes sociales y con eso, ¿qué pasó? Gané la batalla. El Espíritu Santo ganó la batalla y pude vivir más para el Espíritu y morí para mi carne. Mi carne me decía, no elimines las redes sociales, pero mi Espíritu me decía, es necesario en este momento que las elimines. Yo después te pondré personas que estén en el mismo caminar en el que tú ahora estás. Otro ejemplo que le hago de esto es que yo sabía que toda la música que yo escuchaba me hacía mal espiritualmente, quería apagarme, me hacía vivir en la carne porque me gustaba mucho esta música. Era una música muy pesada y me hacía inclusive vestir esa música de negro y de calaveras y demás. ¿Qué hice yo? Lo mismo. Inclusive tuve que coger el celular donde tenía la música y no mirar, porque me daba mucho dolor, mucho pesar tener que borrar las cosas y sin mirar, simplemente con los dedos así, eliminando todas las carpetas y mirando para otro lado con dolor, gané también esa batalla para entonces vivir en el espíritu y morir en la carne. Ya luego Dios me fue mostrando qué música me convenía, qué música me edificaba, qué música no me iba a destruir y bueno, así se ganan las batallas en Dios. Si Dios a usted le muestra algo que a usted le está trayendo problemas espirituales, donde su espíritu cada día más está muriendo y su carne está viviendo, si Dios a usted le muestra y usted tiene la capacidad en ese momento, la fuerza que Dios le da, porque ni siquiera su capacidad es la fuerza que Dios le da en ese momento, si es posible, viva para el espíritu y muera para
eso que lo está apartando de Dios. Sea, llámese amistad, llámese malos hábitos, malas costumbres, malas conversaciones. Bueno, ya sabemos que hay muchísimas cosas que nos pueden separar de Dios. Pero si detectamos que nos separa de Dios y podemos renunciar a ello, es de gran bendición. Quinto hábito que tiene un verdadero cristiano es morir. Cristiano que no muere a su yo y a su carne, literalmente no es cristiano. Porque dígame de un cristiano que todavía está viviendo para lo que su carne le está pidiendo. No, cada día el cristiano verdadero está muriendo, está muriendo, está muriendo a lo que su carne le está pidiendo. Cada día es una lucha constante. Yo le decía ahorita que de inmediato le hacía el ejemplo de estos dos testimonios, pude dejar estas cosas, pero con otras cosas sí me demoré mucho más rato. Y es más, aún no soy perfecto. Todavía cada día, cuando detecto que no hay cosas que están siendo de bendición en mí o que tengo que cambiar, yo le digo, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame con esto. Le pido perdón todos los días porque nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, se trata de eso, de estar en el proceso, de al menos querer estar en el proceso y decir, Señor, yo soy uno que está dispuesto a morir en la carne, a morir en mis propios deseos para que tú vivas en mí. Sexto hábito que tienen los verdaderos cristianos, están preparados. Mateo capítulo 25, verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar perdón, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Que el Señor nos lleve a ser verdaderos cristianos y creyentes, que se preparan en Él, se fortalecen en Él, se limpian en Él a través de su perdón y lo esperan a Él. Amén. Porque va a llegar un momento donde va a llegar el Señor por nuestra vida, sea que partamos de esta tierra o sea que Él venga por su pueblo. Y los que estén verdaderamente aferrados a Él y preparados se irán. Amén. Qué bueno que no estemos con un pie adentro y con un pie afuera, sino que el Señor cada día más nos permita estar adentro de su presencia. No le hablo con un pie adentro y un pie afuera de un lugar físico, llámese congregación o llámese lugar de reunión, no. Le estoy hablando de la presencia de Dios, de la presencia de Dios, porque conozco personas que tienen sus dos pies en una congregación, pero su corazón está lejos de Dios. Y conozco personas que en este momento recibieron de pronto una herida, una ofensa en una congregación, pero nunca se alejaron de Dios y están más encendidos que nunca, y Dios en su momento les mostrará otro lugar donde vayan. Dios tendrá un proceso con estas personas. Cuando le digo un pie adentro y un pie afuera, es para estar siempre dentro de la presencia de Dios, siempre dentro de la presencia de Dios. Porque al final, cuando Dios venga por nosotros, yo creo que no nos encontrará en una congregación, nos encontrará, yo creo que a cada uno en nuestras casas, desapercibidos. A uno los va a coger en el transporte, a otros en la cama durmiendo, a otros trabajando. Y ahí no importó si los encontró en una iglesia o no. Lo que importó fue si su corazón realmente sí estaba rendido ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le hablo de tener un corazón, no con un pie adentro y afuera de las cosas de Dios, sino con un corazón dispuesto a Él, preparados. Entonces están los que son verdaderos cristianos. Dice la palabra entonces en Mateo 25, mientras ellas iban a comprar, y eso me llama mucho la atención porque, ¿qué tipifica comprar? Comprar tipifica el deleitarse. Comprar tipifica muchas cosas. Mientras ellas iban a comprar, bueno, no estaban preparadas y se distrajeron en muchas cosas, vino el esposo y las que estaban preparadas ya tenían su aceite listo, dice la palabra de Dios, se fueron con el Todopoderoso. Que el Dios Todopoderoso nos permita estar listos. El séptimo hábito
cuando somos verdaderos cristianos es estar gozosos, estar gozosos. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y esto me llama muchísimo la atención, porque el verdadero cristiano, aunque se siente muchas veces triste, el gozo siempre de Dios le gana esa tristeza. Entonces, el verdadero cristiano es aquella persona que usted lo ve que perdió muchas cosas y que tuviera muchas razones para estar muy triste, muy afligido, pero Dios le fortalece y le da gozo. Ahí descubrimos los verdaderos creyentes, los que no se dejaron sacar del caminar con Dios por la tristeza, sino que aún con tristeza siguen y Dios les da el gozo. Dice, como pobres, vas enriqueciendo a muchos. Hermoso esto, porque se puede ser pobre materialmente, necesitado materialmente, ocupemos mejor esa palabra, necesitados de muchas cosas materiales, pero dice, más enriqueciendo a muchos. Enriqueciéndolos ¿cómo? Enriqueciéndolos espiritualmente, enriqueciéndolos orando por otros, enriqueciéndolos sirviendo a otros, dando un buen testimonio a otros, compartiendo una palabra con otros. Amén. Dios nos llama a eso. Aunque seamos muy necesitados de cosas materiales, tengamos riqueza espiritual para nosotros y para enriquecer a muchos. Qué lindo que nosotros podamos enriquecer a muchos, compartiendo las riquezas que ya papá nos puso en nuestro corazón. Y una de las mayores riquezas, el amor, amén, la tolerancia, el respeto, todas estas cosas que Dios nos puso. Y sobre todo los frutos del Espíritu Santo, amor, paz, benignidad. Qué bueno nosotros poder ofrecer esos frutos a otros, enriquecer a otros con lo que Dios nos dio. Dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yo sé que esa frase es muy famosa, la dicen en las canciones y muchas personas las escriben. Yo creo que en Facebook, si no lo escriben eso cada día, pues estaría yo diciendo mentiras, pero es una frase que dice, si tengo a Dios, lo tengo todo. Y dice aquí esta frase, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, poseemos todo porque tenemos al todo con nosotros. Poseemos al que todo lo puede, al que todo lo hace bueno, al que nos rescató, al que perdonó todos nuestros pecados. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Yo creo que con eso podemos terminar. Escriba allí en los comentarios, si tengo a Dios, lo tengo todo.